digamos, de experiencias que tenemos en el norte y también en el sur, a mí se me ocurría que yo hablé al principio, el primer día, sobre los avances y las dificultades, y creo que hablé más de dificultades que de avances. Me parece que las presentaciones de esta mañana aluden a 4 grandes avances que yo sometí aquí en un bloque. El primero es cómo algunas universidades han ido trabajando en función de mirar más detenidamente la inequidad en salud que tenemos en nuestros países y cómo se han ido comprometiendo con trabajar en una nueva reforma que dé cuenta, digamos, de esa inequidad que tenemos en nuestros países en términos de salud e enfermedad. Me parece que todas han planteado el contexto donde se desenvuelven en este momento, la coyuntura de cambios políticos, de cambios sustanciales dentro de las facultades y del momentum en que están inmersos esas facultades en el debate social amplio que tienen cada uno de los países o de las provincias o de los estados. Me parece que ese es un primer bloque que yo resaltaría. El segundo bloque que quiero resaltar son una variedad importante de avances de paradigmas educativos. Y quiero mencionar que algunos de ustedes presentaron la famosa malla integrada interprofesional. Yo creo que todavía nos queda mucho por discutir qué estamos entendiendo por malla integrada interprofesional, pero está claro que algunos de ustedes presentaron un esquema, digamos, curricular que rompe en gran parte con las asignaturas y la segmentación. Me parece que dentro de ese avance de paradigma educativo habría que colocar de una manera bien fuerte lo que se llama la inmersión de los estudiantes o las pasantías de los estudiantes por los distintos centros de salud, que desde mi punto de vista, y tal vez estoy equivocado, es muy distinto a lo que en los años 70 hablábamos de integración docente asistencial. Me parece que hay ahí un cambio sustantivo en la modalidad de la inmersión de los estudiantes, de las actividades, las tareas, el aprendizaje que los estudiantes hacen en las distintas comunidades y las responsabilidades de los estudiantes en esos espacios. Yo creo que Mario aquí nos trajo unas preguntas muy conmovedoras. Yo creo que la presentación de Mario fue bien sustantiva para traernos a reflexión algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, lo de la práctica reflexiva. No es solo la inmersión de los estudiantes, es la práctica reflexiva de lo que ven y la discusión de la antítesis de lo que debiera ser. Me parece que ese es un elemento nodal de la discusión que deberíamos rescatar y discutir con más profundidad. Y el otro tema paradigmático de estos cambios educativos me parece que tiene que ver con la investigación como un eje de aprendizaje, que antes era tal vez otro tipo de investigación, ahora la investigación está más centrada tal vez en análisis de la situación de salud, enfermedad de las comunidades. Me parece que ese es otro eje sustantivo de cambio importante. El tercer bloque que me coloco después de escucharlos a todos ustedes tiene que ver con el trabajo en redes, y esto no es un asunto menor. Hay que tener claridad de cuál es la composición, digamos, de las distintas instituciones que trabajan en cada uno de los territorios donde están insertos las universidades. Y aquí hay cosas también novedosas, como la convivencia en la comunidad. Por muchas semanas, y me llamó mucho la atención la presentación de Northern Ontario, 8 meses trabajando con las comunidades, no es un tiempo... Es un tiempo bastante largo para lo que hemos estado acostumbrados en América Latina. La incorporación de varios espacios de aprendizaje que son nuevos en nuestra formación, que me parece que hay una diferencia entre los que retoman en Estados Unidos las diferentes redes que las que retomamos nosotros en América Latina. Y la otra cosa que rescato de este trabajo en redes es el memorándum de entendimiento.
No es lo mismo establecer un convenio para que nos presten los servicios de salud, para que los estudiantes vayan y pasen por ahí un tiempo a aprender y a imitar, como decía Mario, las cosas que no debemos imitar, que tener un memorándum de intención con claridad, lo que yo llamo una agenda de trabajo entre las distintas comunidades, los establecimientos y la facultad. Y finalmente, el otro punto novedoso que me parece que los norteamericanos tienen muy claro y que deberíamos nosotros pensar un poco más en América Latina cómo hacerlo, es el tema del pipeline. Me parece que toda esa actividad que ellos hacen de abogacía a la enseñanza y a la atracción de estudiantes de zonas subatendidas a estudiar medicina y a permanecer en sus comunidades, me parece que es un tema que en América Latina no lo hemos explotado lo suficiente. Las respuestas las vamos a ir construyendo colectivamente, digo, sinceramente. Creo que hay por ahí caminos que tenemos que reflexionar sobre la práctica. En cuanto al título intermedio, que fue una pregunta específica, yo comenté que inclusive hay aspectos que todavía del título intermedio están discutidos en nuestra facultad, pero el plan aprueba un título de técnico. Justamente la discusión fue si realmente correspondía ese título como tal, desde el punto de vista académico, en horas de ejercicio. Las competencias son muy claras, son competencias en el área de la salud pública. Entiendo que tienen una inserción muy concreta, laboral, en programas prioritarios del Ministerio de Salud de nuestro país en particular, en actividades que además el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está en una transformación, tiene metas prestacionales que tienen que cumplir, y en las metas prestacionales hay de prevención y promoción específica, vinculado a distintos programas prioritarios nacionales, que hoy no tiene personal de salud capacitado y formado con esta lógica de la comunicación del riesgo, la identificación de grupos vulnerables, el seguimiento epidemiológico de algunos sectores. Es decir, creo que en ese sentido va a ser una contribución también al proceso. Ahora, la discusión más de fondo es si realmente ese título no debería tener otra categoría académica que habilitara una carrera como tal de salida en el área de la salud pública. Ese es un planteo que estamos haciendo desde decanato, y a su vez la existencia quizás de otros títulos intermedios, porque entendemos que con electivas y optativas podría perfectamente existir otros títulos, como de investigación básica. Hay muchos estudiantes de medicina que tienen una orientación a la investigación básica, que también alimenta, digamos, la formación y la universidad. Así que en ese sentido estamos planteando esa otra alternativa. El título tuvo las mismas resistencias académicas que me imagino que usted expresaba en Colombia, son similares en ese sentido, pero hoy existe como tal y está con ese perfil. Al profesor Giraldo, en nuestra universidad, nosotros cambiamos la currícula en Rosario en el 2001. Nuestra universidad no nos autoriza cambios curriculares si no tenemos títulos intermedios. O sea que estamos obligados a dar títulos intermedios. El plan, la currícula nuestra, que es integrada a la del 2001, tiene dos títulos intermedios, que uno es promotor de la salud y el otro es técnico en epidemiología. El primero se logra después de los primeros 3 años de cursada, donde tienen el primer ciclo, que es de 2 años, que es el ciclo de promoción de la salud, y el segundo ciclo, que es de 1 año, que es de prevención de la enfermedad. Cuando terminan esos 3 años, obtienen el título de promotor de la salud. Es un título universitario. Y los estudiantes, hay una oferta de aproximadamente 50, 60 materias selectivas, entre las cuales está epidemiología. Los estudiantes que optan por epidemiología y que aprueban y cursan la electiva de epidemiología, obtienen el título de técnico en epidemiología. Inserción laboral específicamente, por el momento, no hemos notado que exista,
pero le tengo que contar una experiencia que se ha generado hace poco tiempo. Nosotros hicimos a través de nuestra universidad un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, y empezamos a dar el primer ciclo. Entre Ríos es una provincia paralela, o sea, está vecina a Santa Fe, pero en cambio está sobre la costa del Paraná. Concepción del Uruguay, que es la sede de la UNER, está sobre la costa del Uruguay. Y para evitar la movilización de los estudiantes para ir a Santa Fe o a Rosario, son los dos lugares más cercanos, sino Buenos Aires. Entonces, a partir del año que viene, nosotros formamos por un convenio entre universidades a docentes de Concepción del Uruguay para empezar las tutorías del primer ciclo de nuestra facultad. Nosotros hacemos responsables los estudiantes de Concepción del Uruguay, y eso ya había sido hablado y se venía charlando de antes con el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Salen con el título de técnico universitario en promoción de la salud. Y con ese título el Ministerio de Entre Ríos se comprometió en admitirlos para ser promotores de la salud en la provincia de Entre Ríos. Bien. Termino, un segundito más, perdón. Si el estudiante decide seguir estudiando, porque tiene que ver con la inserción y con la radicación también. Si el estudiante de Concepción del Uruguay o de su zona de influencia decide seguir estudiando la carrera de medicina, lo que ha hecho en su lugar, o sea, los primeros 2 años, el primer ciclo de la facultad, automáticamente le sirve para que nuestra facultad no tenga que hacer ningún tipo de equivalencias. Sigue estudiando medicina, con un compromiso fundamental que es que la práctica final, que es la finalización del cursado de nuestra carrera, la haga en Concepción del Uruguay o en su zona. No puede hacer la práctica final dentro de lo que sería Santa Fe, o sea, tiene que volver a su lugar de origen, que es una forma de tratar de volver a radicar a los estudiantes que se van de su lugar.